tanto, paralelamente tuvo lugar alrededor del 3500 a.C. la inversión de la escritura que claro, pues ¿cómo comienza? ¿Por qué se empiezan a realizar estos documentos escritos? Bueno, pues en primer lugar pues, se podía realizar signos que tenían un significado concreto para aquellos que los veían, de ahí que le hicieran una suerte de protolectura, pero también hay que tener en cuenta que por aquel entonces empiezan a acumularse excedentes agrarios, de materias primas, así como de útiles manufacturados, con lo cual aparece una necesidad que no había existido hasta ese momento, y era la necesidad de ejercer una contabilidad, tanto de aquello que se tenía como de aquello que entraba y salía. Así que claro, ¿qué era lo que se había que hacer? Pues marcas para indicar pues, cuánto se podía tener y de qué. Porque claro, no solamente digamos van a utilizar la escritura para poner números, sino también para indicar a qué se refiere. Si tantas cabezas de ganado, tantos objetos de cerámica llenos de cualquier producto, tantos sacos, etcétera, etcétera. Bueno, pues la aparición de la metalurgia. Pues, ¿qué va a hacer? Bueno, pues hay que pensar que, claro, si se necesitaban minerales, pues va a aparecer la minería como actividad humana. Pero también hay que pensar que el desarrollo de la misma va a favorecer la aparición de una artesanía verdaderamente especializada. Pensad en la prehistoria. Aquellos que eran cazadores y recolectores, pues hacían literalmente de todo. Cazaban, recolectaban frutos, raíces y cualquier otro tipo de cosas, elaboraban rudimentarias vestimentas, también fabricaban útiles rudimentarios en piedra, en asta, en madera
o el hueso. Y sin embargo, pues en el caso de la metalurgia hacían falta unos conocimientos avanzados. No penséis que simplemente hacía falta fuerza bruta para poder realizar estos objetos en metal, sino que también pues había que tener unos conocimientos pues bastante complejos acerca de qué minerales eran aptos o no, cuáles podían tener más impurezas y cuáles menos, cómo tenían que ser los hornos, qué carbón había que utilizar, qué moldes había que emplear, cómo había que templar el metal a la hora de emplear la forja, etcétera, etcétera, etcétera. Así, por tanto, van a aparecer artesanos verdaderamente especializados, en parte por ese grado de conocimiento cada vez más complejo y en parte también por la carga de trabajo, digamos, que van a tener que asumir. Así que claro, alguien que se dedicase a la metalurgia pues no iba a ser alguien que tuviese al mismo tiempo muchas cabezas de ganado, muchos terrenos que cultivar, muchas telas que tejer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los conocimientos que se van adquiriendo, sumados también a la experiencia, pues van a hacer que vayan apareciendo innovaciones tecnológicas como el arado. Bueno, antes existían arados rudimentarios de piedra, pero claro, en un proceso progresivo de domesticación de animales, cuando se domestican las primeras especies, lo que no había era animales de tiro. Así que, ¿cómo se ganaba la tierra? Pues con algo no tan distinto de un azado. Y claro, la fuerza la ejercían los propios humanos sobre la tierra. Bueno, ya con la domesticación de animales de mayor tamaño y el empleo de bueyes, caballos, mulas, etcétera, etcétera, pues van a aparecer los primeros arados que van a tener piezas de metal y piezas también de madera. Bueno, ahí veis cómo sería pues un arado equivalente a este, aquí representado pues, en el caso de esa pintura del antiguo Egipto, allá pues en plena o a finales de la edad del bronce. Y claro, pues se señala el arado de madera, pero claro, hundir un trozo de madera en la tierra no es algo muy útil, precisamente. ¿Qué tiene que tener en el extremo que se hunde en la tierra? Una pieza de metal, una pieza de metal. Así que algunos elementos del arado van a ser metálicos, pudiendo trabajar mejor. Y además, al contar con animales, pues se va a poder trabajar más rápido y cultivar más superficie. Con lo cual va a poder haber más alimentos, con los cuales, pues, ¿qué se podía hacer? Pues almacenarlos por si acaso al año siguiente le da una mala cosecha, o venderles, etcétera, etcétera. Bueno. Bueno, también van a aparecer armas propiamente dichas. Claro, antes se podían utilizar cosas que ya se empleaban para la lucha armada. Es decir, si se utilizaban arcos y flechas, lanzas, hachas, para pelearte con posibles rivales, al estar en disputa, pues
un terreno, un espacio, pues claro, pues estos elementos que servían para cazar, que servían como herramientas, pues podían utilizarse como armas. Pero armas propiamente dichas, armas que servían pues para herir o para matar a otras personas o para defenderse de otras, ¿existían? No. En cambio ya con la metalurgia, cuando aparece el bronce y luego ya el hierro, pues van a emplearse espadas, van a emplearse escudos, se van a realizar petos, cascos, etcétera, etcétera. Ahí tenéis de todos modos aquí un ejemplo de diferentes útiles de metal. Porque claro, aquí veis hachas, veis también esta suerte de azada, pero también una punta de lanza, el fragmento de una España con su empuñadura, escudos. A todo ello, pues también hay que sumar otra cosa, y es que el desarrollo de la metalurgia pues también implica el empleo de otros metales. El oro y la plata, al ser bienes escasos, pues ¿para qué se van a emplear? Pues como ornamento. Así que, naturalmente, cuando se encuentran objetos en la antigüedad, pues de estos materiales inicialmente, pues ¿qué van a ser? Brazaletes, pendientes, diademas, etcétera, etcétera. Bueno, voy a pasar un momento hacia adelante antes de hablar de otra cosa, pero de armas. También hay que señalar el uso de la rueda, porque quizá podéis pensar, bueno, la forma de una rueda se podía realizar en madera, o rudimentariamente con una piedra. Bueno, pues nos van a poner a un carro unas ruedas hechas de granito, a ver qué tal se mueve. Bueno, chistes aparte. El caso es que el empleo de la metalurgia del hierro pues, va a permitir combinar elementos metálicos con la madera o incluso realizar ruedas completamente metálicas. Va a ser clave, por tanto, en el transporte terrestre. Porque aunque veis ese carro de combate, este que parece en el estandarte real de Ur, de mediados del tercer milenio antes de Cristo, pues los carros, aunque podían utilizarse para transportar personas, pues lo normal era que sirvieran para transportar útiles o mercancías de cualquier tipo. Además, de todos modos, pues estos carros que se utilizaban en los combates, pues cayeron relativamente pronto en desuso. Ese carro, esa cuadriga, pues digamos que lo asociamos más a las carreras, que eran tan del gusto de los romanos, que al hecho de que apareciesen en alguna batalla. ¿Por qué? Bueno, pues ¿por dónde se va mejor con un carro? ¿Por un terreno llano que no tenga baches? Claro, y cuando tenía lugar alguna batalla, ¿esos terrenos eran siempre así? Pues evidentemente no. Algo muy parecido a la rueda es el torno alfarero. Porque pensad cómo son los tornos. Al fin y al cabo, tienen un eje, un elemento circular debajo y otro encima. Y claro, pues eso permitía trabajar de esta manera.
Aquí veis de todos modos cómo va cogiendo impulso con el pie. Ahora ya, pues, al fin y al cabo, pues se enchufan y van con la corriente eléctrica, pues funcionan de otro modo. Y así, por tanto, pues veis cómo ha hecho una vasija. Y ahora, pues va a hacer otra. Pero bueno, no es igual, pues no da pena seguir viendo el vídeo. Y eso que dura un minuto. Bueno. Bueno, clave la cerámica. Bueno, hay que señalar pues que las prácticas agrícolas aparte de realizarse las primeras obras hidráulicas, que vienen a consistir pues, en la realización de diques y de canales, y también pues, con el aprovechamiento tanto rudimentario del agua del subsuelo, a través de pozos. Se introdujeron nuevos cultivos. Es decir, que ya no solamente pues, había que aprovechar pues, el cultivo de plantas herbáceas de ciclo corto, como el caso del trigo, como el caso de la cebada, sino que también se podían aprovechar otras especies, como podían ser las leguminosas, como podían ser algunos tipos de frutas y hortalizas. Pero sobre todo, pues había que tener en cuenta otra cosa, y es que también observan que, claro, de ciertos arbustos y de ciertos árboles se podían aprovechar los frutos, pues por tanto, ¿por qué no cultivarlos? Que los rendimientos eran diferentes y había que esperar años a poder obtener rendimiento. Bueno, si luego iban a constituir pues, una fuente de alimentación y de materias primas, pues ¿por qué no? Así que ciertos árboles y ciertos arbustos frutales se van a aprovechar. Así claro, pues en cuanto a árboles, pues se podían aprovechar por ejemplo, los propios olivos para tratar de obtener aceite. En cuanto a los arbustos, se podían cultivar las vides. Así que claro, pues llegados a este punto, se estáis preguntando una cosa, ¿qué fue primero? ¿El vino o la cerveza? Bueno, pues en este vídeo vamos a ver en cierto modo por los orígenes de ambos. Se puede aclarar que en cierto modo en parte. Aquí veis a uno de los youtubers de la Fundación Palar, cuando tenía su propio canal.
Conexiones con la alarma controladora inteligente de seguridad de hielo. Rápido, seguro de moto, para todo tipo de motos. Línea directa. Llama o ven directo a lineadirecta.com. Hola curiosas y curiosos de la historia. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante que explora la historia y evolución de dos de las bebidas más antiguas y queridas de la humanidad, el vino y la cerveza. Estos líquidos dorados y rojos han refrescado innumerables generaciones, pero también han jugado roles fundamentales en la cultura, religión y economía de las civilizaciones a lo largo del tiempo. ¿Qué se inventó primero? ¿Cuál ha tenido un mayor impacto en la historia? Pues en este vídeo vamos a explorar el desarrollo de estas bebidas desde sus orígenes hasta su papel en la sociedad moderna. Mola, ¿no? Soy JJ Priego, esto es Historia de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. ¿Qué se creó primero, el vino o la cerveza? Parece una pregunta simple, pero en realidad la respuesta es más complicada de lo que podrías imaginar. A lo largo de este vídeo vamos a sumergirnos en el interesantísimo mundo de las bebidas alcohólicas más antiguas de la humanidad para tratar de desentrañar este enigma. Y para ello vamos a retroceder miles de años hasta los albores de la civilización, donde nuestros antepasados, quizás por accidente o por pura genialidad, descubrieron que podrían convertir granos y frutas en algo más que simples alimentos. Podían transformarlos en bebidas con poderes embriagadores. Además, la cerveza y el vino son parte esencial de nuestra historia y cultura. Desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días, han jugado un papel crucial en la vida cotidiana, en la religión, en la medicina y, por supuesto, en la economía. Imagínate por un momento a los antiguos sumerios, egipcios, griegos o romanos compartiendo una jarra de cerveza o una copa de vino mientras discutían sobre sus dioses, sus cosechas o simplemente disfrutaban de un momento de paz después de un largo día de trabajo. El debate sobre cuál de estas dos bebidas es la más antigua ha fascinado a arqueólogos, historiadores y amantes del buen beber durante siglos. Y aunque podríamos inclinarnos por una respuesta rápida, la realidad es que tanto el vino como la cerveza tienen historias que se remontan a tiempos prehistóricos y las evidencias arqueológicas nos llevan a diferentes rincones del mundo. Pues bien, como os he dicho, para entender el verdadero duelo entre el vino y la cerveza, debemos retroceder en el tiempo, a los albores de la civilización. En un mundo donde las sociedades empezaban a sentarse y a desarrollar la agricultura. Ambas bebidas nacieron de la necesidad de aprovechar los recursos disponibles de la tierra. Y vamos a empezar por la cerveza. Su curiosa historia se remonta a Mesopotamia, una región que hoy abarca partes de Irak, Irán, Siria y Turquía. En esta tierra fértil, conocida como la cuna de la civilización, los humanos comenzaron a cultivar cebada y trigo alrededor del año 10.000 a.C. Sí, hace más de 12 milenios, casi nada, ¿eh? Y fue en este contexto agrícola donde surgió la cerveza. Posiblemente como un descubrimiento accidental, cuando los granos fermentaron naturalmente al estar en contacto con agua y aire. Y los primeros indicios de la producción de cerveza nos llevan a los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas conocidas. Y como sabéis, estos sumerios, asentados en la región sur de Mesopotamia, fueron pioneros en la escritura, con su sistema cuneiforme. Algo espectacular y vital para la humanidad, claro, pero también fueron precursores en la elaboración de cerveza. La evidencia más temprana de su producción proviene de unas tablillas de arcilla que datan del 4000 a.C., donde se encuentran inscripciones que describen una bebida fermentada a base de cebada. Además, estas tablillas revelan que esta bebida era fundamental en la vida diaria de los sumerios. De hecho, la cerveza era tan importante que incluso tenía su propia deidad, Ninkasi, la diosa de la cerveza. Y ojo que de aquella época existe un himno a Ninkasi, que es un himno que podría considerarse la primera receta de cerveza registrada en la historia. En él se describe cómo los sumerios utilizaban cebada fermentada para crear una bebida que era considerada un regalo de los dioses.
algo que no solo nutría el cuerpo, sino que también alegraba el espíritu. Y es que la cerveza, aparte de consumirse en la vida cotidiana, también jugaba un papel crucial en los rituales religiosos y ceremonias. Se consideraba una bebida sagrada y su consumo estaba relacionado con la celebración de la vida y la muerte. Piensa que en algunas culturas incluso se ofrecía cerveza a los dioses en los rituales funerarios para asegurar que los difuntos llegaran bien provistos al más allá. Pues bien, ahora vamos por el vino. Y es que el vino tiene sus raíces en tiempos tan antiguos como el Neolítico. Sí, el Neolítico. Y sus primeros rastros nos llevan a los Montes Zagros, en lo que hoy conocemos como Irak e Irán. En esta región, la presencia de la vid silvestre, la Vitis vinifera silvestris, junto con el desarrollo de la cerámica, marcó el comienzo de su producción. Y uno de los testimonios más antiguos de esta práctica es una vasija de aproximadamente 5400 a.C., descubierta en el poblado neolítico de Hajir Fiyuz Tepe. En su interior se hallaron restos de un residuo rojizo que se cree fue vino. Sin embargo, la historia del vino se remonta aún más atrás en el tiempo. En Georgia se ha encontrado lo que se considera la bodega más antigua conocida, datada en 8000 a.C., lo que sitúa a esta región como el lugar donde probablemente comenzó la producción de vino en el mundo. E incluso otros estudios sugieren que en el 7000 a.C. en China se estaba produciendo un tipo de vino de arroz mezclado con miel y uvas. Ojo, Así que podríamos estar hablando de una bebida más antigua que la propia cerveza, pero como os he dicho al principio de este vídeo, la respuesta no es tan clara, no es tan sencilla, ya que aún hoy se está investigando. Eso sí, con el tiempo, tanto el vino como la cerveza comenzaron a expandirse más allá de sus regiones de origen, influenciando a las civilizaciones que entraban en contacto con ellas. El vino pronto se convirtió en una bebida de lujo, reservada para las élites y profundamente vinculada a la religión. En Egipto, por ejemplo, solo los faraones y la nobleza podían permitirse el lujo de consumir vino, que estaba asociado con el dios Osiris y se utilizaba en ceremonias religiosas y funerarias. Y allí la cerveza se conocía como titum y se convirtió en la bebida nacional. Se consumía en grandes cantidades e incluso como parte del salario de los obreros que construían las pirámides de Giza. Y es que la cerveza, al ser más segura que el agua, era una fuente vital de hidratación y nutrientes. Piensa que durante la elaboración de la cerveza, el mosto, esa mezcla de agua y granos, se hierve antes de la fermentación. Y este proceso de ebullición mata la mayoría de las bacterias y patógenos presentes en el agua, haciéndola más segura para el consumo en comparación con el agua cruda que podría estar contaminada. Y la cerveza también jugaba un papel en la medicina y se utilizaba en rituales religiosos, demostrando que esta bebida seguía siendo muy sagrada para muchas culturas. Y con la expansión del comercio y las conquistas, la cerveza llegó a Europa, donde los celtas y germanos la adaptaron con entusiasmo. Y aunque los romanos la consideraban una bebida de bárbaros, las tribus del norte de Europa siguieron perfeccionando la elaboración de cerveza, dando lugar a las cervezas que hoy conocemos. Mientras tanto, el vino se extendió por el Mediterráneo gracias a los fenicios, quienes llevaron la vid a nuevas tierras. Sin embargo, fueron los griegos quienes adoptaron el vino como parte integral de su cultura, celebrando a Dionisio, el dios del vino, con festividades en su honor. Por ejemplo, el vino era esencial en los simposios, esa reunión social organizada principalmente para hombres, donde se discutían temas filosóficos, políticos, literarios y culturales, mientras se bebía vino y se disfrutaba el entretenimiento como música, poesía y juegos. El simposio comenzaba después de una cena y solía realizarse en la Aglón, una sala específica destinada a los hombres en las casas griegas. Los participantes se recostaban en plinai, en divanes, alrededor de mesas bajas, y el vino mezclado con agua se servía en cráteras. Por cierto, para los griegos, mezclar el vino con agua era signo de civilización, ya que el vino a palo seco solo lo bebían los bárbaros, y el acto de beber vino de manera comunal era central en estos eventos, y a menudo se acompañaba de brindis y libaciones a los dioses. Además, la viticultura fue un arte que los griegos adoptaron con gran entusiasmo. Hesíodo, en su obra Los trabajos y los días del siglo VIII a.C.,
documenta las técnicas de cultivo de la vid, la cosecha y el prensado de uvas, revelando la importancia que tenía el vino en la vida cotidiana. Y para su conservación se utilizaban pellejos de cabra, una práctica que subraya la ingeniosidad y el valor que le otorgaban a esta bebida en su cultura. Por otro lado, los romanos no solo heredaron la pasión griega por el vino, sino que la llevaron a nuevas alturas. Y es que los romanos fueron los responsables de la expansión del cultivo de la vid a lo largo del imperio. Introdujeron la viticultura en regiones como la Galia, Hispania y Britania, y en gran parte del norte de África y Europa Central. Y estos desafíos hizo que las técnicas de vinificación también se perfeccionaran. Por ejemplo, al llegar a la Galia, los romanos se sorprendieron al descubrir que los galos ya utilizaban barricas de madera de roble para almacenar su cerveza. Estos barriles, creados mediante la técnica de humidificación y calentamiento de las tablas para darles forma, eran los mismos que los galos empleaban para construir sus barcos. Y fascinados por la ingeniosa tecnología de los galos, los romanos se adentraron en los vastos bosques de roble del occidente europeo, donde cortaron la preciada madera para fabricar sus propias barricas impermeables. Estas barricas se convirtieron en un medio ideal para almacenar vino, y los romanos construyeron edificios especializados en todo el continente para albergarlas. Y con el tiempo, otras civilizaciones que siguieron a los romanos, como los visigodos, descubrieron algo asombroso: el vino. Ya, y de todos modos, pues sigue hablando pues en parte de la historia del vino y la cerveza, que ya no sé, digamos, de tanto interés. Lo dejábamos ahí en tiempos de los griegos y de los romanos, pero que de todos modos, pues, acerca de los orígenes históricos, aquellos lugares pues, favorables al cultivo del cereal, como era Mesopotamia, como era también Egipto, pues permitían la fabricación de cerveza al poder cultivar cebada y por tanto poderla producir. Luego ya lugares con terrenos agrestes, como pudieran ser las tierras del Cáucaso, Anatolia o áreas del Oriente Próximo, pues allí lo que se hacía era pues, aprovechar esos terrenos para cultivar vides y luego destinar el mosto pues, para beber los fresquitos recién exprimidos. Es broma. Bueno, luego ya pues naturalmente las técnicas de producción y de conservación pues se fueron difundiendo y también se fueron mejorando, tanto en una de las artes como en la otra, y con cambios pues también pues ya en la Edad Media, también durante la Revolución Industrial, en la actualidad, etcétera, que ya no son, digamos, pues también de tanto interés. Bueno, seguimos. Acerca del transporte, pues cabe citar la importancia de la navegación ahí ya claro, pues si con anterioridad había pequeñas embarcaciones a modo de canoas que podían emplearse para navegar por las inmediaciones de la costa o por ríos, pues ya en esta época pues, van a aparecer barcos con velas, con remos, con timones. Y claro, pues el transporte terrestre favorecía el comercio, pero mucho más la navegación, porque en un barco podía haber más mercancías en sus bodegas que en el interior de un carro. Además, pues se podían cubrir distancias mayores.
Así que, claro, pues el transporte marítimo pues, va a tener una importancia vital. Ya en el lado de los metales y en la raza antigua, el Mediterráneo pues, va a ser de vital importancia para el desarrollo del mismo. El desarrollo del comercio pues, va a permitir la aparición de civilizaciones basadas pues, precisamente en el dominio de los mares y en el ejercicio de actividades comerciales. Y un ejemplo de ello, temprano, y nada menos que en el tercer milenio antes de Cristo, va a ser la cultura cretense o minoica, que estableció un dominio sobre el Mediterráneo oriental en aquella época. De ahí que se hable de la talasocracia cretense, por ese dominio que tenían de los mares. Tan seguros estaban de ese dominio que sus ciudades no tenían murallas. Porque claro, si con sus barcos dominaban el Mediterráneo y ellos vivían en una isla, pues, ¿qué podían temer? Bueno, al final, pues la civilización minoica pues acabó cayendo por culpa de una serie de catástrofes naturales, pero también debido a la invasión de los micénicos, porque claro, también ellos empezaron a construir embarcaciones y pudieron perfectamente invadir la isla y derrotar a sus rivales. Bueno, tenemos el caso de la cultura cretense y tenemos el caso posterior de los fenicios. Cuando estamos pensando en los fenicios, estamos pensando en dos cosas. En grandes navegantes que incluso fueron más allá del Mediterráneo, navegando por el Atlántico, y en astutos comerciantes, capaces pues de dar gato por liebre y cosas por el estilo. Además, pues lo practicaban por una cuestión muy simple. En su territorio había escasez de materias primas, las necesitaban de otros lugares, tenían que ofrecer algo. ¿Y qué tenía que ser? Pues sus productos artesanales. Bueno, ahí tenéis pues unos frescos que se encuentran pues, precisamente en el parque de Naxos, en Creta, donde aparecen embarcaciones y también un palacio, ese aspecto laberíntico que tenían esas construcciones en aquel entonces, y tal y como se pueden observar en los restos que existen todavía en la actualidad. Bueno, pues acerca del comercio, ¿cómo se comerciaba? En el Neolítico se practicaba el trueque, pero claro, el volumen de las mercancías, la complejidad de las transacciones y también la distancia que se recorría, que hacía que unas culturas estuvieran en contacto con otras, teniendo costumbres diferentes, pues va a hacer que se abandone esta práctica
pues va a llevar a que aparezca el dinero. Bueno, cuando estamos pensando en dinero, estamos pensando directamente en monedas de metal. Pero las monedas de metal hasta el primer milenio antes de Cristo no aparecieron. Los griegos y otros pueblos con los que ellos estaban en contacto, como los lidios de Anatolia, pues empezaron a utilizar monedas de metal, ya hacia el siglo VIII, VII antes de Cristo. Pero claro, antes existía la moneda, antes de que existieran las monedas, existía el dinero. ¿Y qué se podía utilizar como dinero? Pues por ejemplo algo como eso, conchas. Determinadas conchas tenían un valor porque eran un bien escaso y singular, así que para intercambiar productos lo que se utilizaba era emplear esas conchas. Claro, a lo mejor estaréis pensando, bueno, ¿por qué emplear pues precisamente conchas? Si al fin y al cabo pues están en la costa y al fin y al cabo, aunque algunas sean más grandes o tengan una forma más singular, pues ¿por qué utilizar precisamente eso? Bueno, se podía utilizar como dinero otras cosas. Bienes que eran considerados escasos e incluso de lujo, como podían ser ciertas especias, como también el caso de la sal, o simplemente pues aquello que era, digamos, de necesidad y que, digamos, era cuantificable. Os doy un ejemplo muy simple que es muy posterior. Porque al fin y al cabo a lo mejor sí que estáis familiarizados con el pago en especie. Es decir, tu trabajo vale esto, pero no te voy a pagar con billetes. Pues bien, en la época del Japón feudal, ya pues incluso pues en el siglo XIX, los grandes señores japoneses pagaban un salario a los samuráis. ¿Y el salario qué era? Pues arroz. Es decir, el valor de su salario era una cantidad determinada de arroz que venían a ser, creo recordar que aproximadamente 180 kilos, que era lo que aproximadamente comía una persona al año. Claro, luego, en función de la importancia de dichos samurái, y también del séquito con el que contase, pues iba a cobrar esa cantidad, pues determinado número de veces. Es decir, podía cobrar 10, 20, 50, 100 por esos 180 kilos de arroz. Aparte de que luego podía tener algún otro tipo de retribuciones o de recompensas. Así que claro, pues digamos que ese valor que tenía, pues eso era más o menos que dinero, que nosotros tenemos como un pago en especie. Y claro, en épocas anteriores a la aparición de las monedas, pues era la manera que se tenía de hacer así sin tener que andar negociando con la práctica del pueblo. Bueno.
Seguramente en algún momento de tu vida has visto monedas antiguas en museos o en la calle, pero ¿te has preguntado alguna vez cuándo se acuñaron las primeras monedas de la historia? ¿Cuándo nació el dinero? Pues prepárate para un viaje fascinante a través de la historia del dinero. En este vídeo te contaré cómo ha evolucionado el dinero desde los tiempos del trueque hasta las criptomonedas de hoy en día. Y lo haremos de una manera divertida y entretenida. Así que siéntate, relájate y disfruta del espectáculo. Soy JJ Pliego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Para hablar del origen del dinero, tenemos que empezar por la economía, y eso nos lleva a la prehistoria. Sí, hace miles de años, con la llegada del Neolítico y la edad de los metales, las personas vivían en grupos y se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Pero con el tiempo, la humanidad descubrió la agricultura y comenzó a cultivar sus primeros alimentos. Y claro, esto les permitió generar excedentes y, por tanto, empezar a comerciar. Además, la aparición de la división del trabajo y la especialización hizo que las personas ya no fueran autosuficientes y necesitaran de otras personas para cubrir todas sus necesidades. Y ahí apareció el concepto de intercambio o trueque, que fue la primera forma de comercio que se desarrolló. Las personas intercambiaban bienes y servicios directamente. Por ejemplo, un granjero que tenía excedente de trigo podía intercambiarlo con un artesano que necesitaba trigo a cambio de una herramienta o un objeto. Pero ojo, el trueque tenía un problema, tenía limitaciones. Dependía de la coincidencia de deseos o necesidades. Es decir, si el granjero quería una herramienta pero el artesano no necesitaba trigo, entonces no se podía hacer el intercambio. Para que un sistema de trueque funcione realmente, se necesita que cada individuo desee o necesite el bien del otro y que las cantidades deseadas o requeridas por cada parte coincidan con sus disponibilidades. Además, no había una medida estándar para valorar los bienes intercambiados. Entonces, para solucionar este problema, las sociedades empezaron a utilizar bienes como sal, piedras preciosas o metales preciosos para intercambiar bienes y servicios. Por ejemplo, la obsidiana, un tipo de roca volcánica de origen igneo que se usaba como materia prima para la fabricación de herramientas desde la edad de piedra, se utilizó ya como una especie de protodinero. En Cerdeña se encontraba uno de los 4 yacimientos principales de obsidiana del Mediterráneo. Y así las primeras formas de dinero se convirtieron en instrumentos de cambio. Y a lo largo de la historia se han utilizado muchos tipos de bienes con este propósito, pero estos objetos debían de ser fácilmente almacenables, transportables sin dificultad, divisibles, inalterables y no perecederos. Y de aquí esta pregunta: ¿no te habías cuestionado alguna vez por qué el oro y la plata son tan valiosos? Pues resulta que estas sociedades empezaron a seleccionar algunos metales como el oro, la plata y también el cobre como bienes óptimos para funcionar como dinero. Y estos metales circulaban en principio al peso en forma de pepitas o polvo, etc. Y la utilización de metales preciosos como dinero tiene su origen en Mesopotamia alrededor del año 2500 a.C. Tanto en Mesopotamia como en Egipto se utilizaban los lingotes de plata por peso, pero no como monedas. Y encontramos distintos códigos legales, como el código de Ur-Nammu, rey de Ur, en el 2050 a.C., el código de Snuna en el 1930 a.C., o el famoso código de Hammurabi del 1760 a.C., que formalizaron el papel del dinero en la sociedad civil, fijando pagos en cantidades fijas de pesos en plata para deudas o multas o compensaciones por delitos o infracciones. Pero espera, ¿no te habías preguntado alguna vez por las primeras monedas? Pues bien, las primeras acuñaciones de moneda se produjeron alrededor del año 600 a.C. en 3 lugares del planeta de manera independiente: en Libia, en Asia Menor, en China y en la India. El metal era dividido en porciones pequeñitas y posteriormente marcado con una señal identificativa, dando lugar a una moneda que servía como dinero. Eso sí, mucho antes, aproximadamente en torno al año 1000 a.C., en China, existía dinero en curso con forma de pequeños cuchillos y espadas de bronce, plata y oro. Y a partir de ahí el dinero ha evolucionado a través de los siglos. Por ejemplo, los billetes nos acompañan desde hace más de 1000 años. Desde su origen en China en el siglo IX,
Estos papelitos han maravillado a Marco Polo, excitado la codicia de gobiernos, aplacado multitudes y cimentado la economía actual. Al principio se trataba de una especie de pagarés que emitían los particulares para no tener que cargar con pesados metales en sus largas travesías comerciales. Estas piezas de papel equivalían a una cantidad determinada de oro o plata y evitaban así el uso del cobre, que era un recurso escaso para acuñar monedas. Pero como suele pasar en la historia de la humanidad, donde hay trucos, también hay trampas. Y si queréis, en próximos vídeos os explicaré algunas. Pónmelo en los comentarios. Y... Bueno, ahí ya lo dejamos para entenderlos más. Bueno, pues ya veis de todos modos esas primeras acuñaciones, aunque de todos modos, pues hay que señalar una cosa: si el cobre o el bronce, digamos, se le daba un valor, pues ¿por qué no utilizarlo de todos modos con una forma y con un peso determinados? Luego ya, digamos, las acuñaciones de moneda en sí, tal y como las entendemos nosotros, pues estas aparecen en el primer milenio y corresponden a determinados metales o sus aleaciones con un tamaño y peso determinados, porque al fin y al cabo, pues dependiendo si estaban realizadas de cobre, bronce, plata, oro, pues estas tendrían un valor mayor o menor. Claro, luego ya en el caso de China, aparte de que las monedas chinas pues no tenían, digamos, las formas que nosotros asociamos precisamente a las mismas, pues sí que hay que tener en cuenta que van a tener pues una innovación pues fundamental en la historia de la economía, y es la aparición de los billetes, que como bien dice en el vídeo, en un principio pues eran letras de cambio, por no ir, digamos, con un saco de monedas por la calle, pues ibas literalmente con un pagaré, con algo que tenía un valor determinado. Esto de todos modos, pues gracias a Marco Polo se conoce en Europa, y ya, pues ya a partir del siglo XV, pues empiezan a aparecer las letras de cambio, y luego ya con posterioridad los billetes de curso legal. Bueno, ya de la cerámica, pues hay que señalar que de todos modos la aparición del torno alfarero pues va a hacer que se fabriquen más objetos, y además de mejor calidad y en un tiempo más reducido. Yo no sé si os acordáis de ese vídeo en el cual, pues de manera rudimentaria, se realizaba una vasija de cerámica tal y como se hacía en el Neolítico. Una base, luego con tiras, que luego hay que ir apresionando para que se junten. Luego ya, si se quiere, se le puede decorar pues de alguna manera, pues con esos motivos cardiales, por ejemplo, para luego ya cocerlo en un horno más o menos rudimentario. Pero claro, luego en el torno se podían realizar otras formas, otros motivos decorativos. Así que claro, en el caso de este vaso campaniforme, pues aquel que tenía un torno alfarero, pues no tenía más que coger el estilete y según estaba dando vueltas la vasija, pues se iba trazando la línea. No había que esperar a tener precisamente pues un pulso de neurocirujano para poder hacer un trazado así. Bueno, esto pues va a hacer que, digamos, se experimente más con las formas, con los motivos decorativos, y que aparezcan, digamos, determinadas culturas. Así que
Así que el desarrollo de estas formas pues, va a ser clave, pues, por ejemplo, para entender la aparición del vaso campaniforme, que va a dar nombre a toda una cultura, o la aparición de grandes urnas de cerámica destinadas no ya a almacenar excedentes agrícolas, sino para dejar dentro a personas. Es decir, que se empleaban en los enterramientos. Un ejemplo de ello, como ya os acabo de citar, es la del vaso campaniforme, una forma pues, que viene a estar presente en la mayor parte de Europa Occidental y parte de Europa Central. Y a la derecha pues, veis pues, un ejemplo magnífico que es el vaso de Cienpozuelos, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, pues todos estos avances explican la aparición de las primeras civilizaciones. Y cuando en algunos lugares todavía están en el Neolítico o iniciándose en la metalurgia de los metales durante el Calcolítico, pues ya nos vamos a encontrar con culturas que tienen su propia forma de escritura, que tienen sus propios ritos y costumbres, que tienen un arte reconocible y sobre todo que tienen una forma de gobierno determinada con una organización social concreta. ¿Y cómo fueron qué caracterizan a esas primeras civilizaciones, pese a las diferencias que pudieran tener entre sí? Pues en primer lugar, que eran sociedades urbanas. Podría haber población que viviera en pueblos, pues en aldeas, pero no, aquí nos vamos a encontrar, digamos, con verdaderas ciudades. Es decir, que ya nos vamos a encontrar pues, con varios miles de habitantes, incluso pues, algunas decenas de miles. Y luego, por otro lado, son las sociedades fluviales. Pero estaríamos hablando, de todos modos, de ríos, digamos, con un caudal importante. No bastaba pues, que simplemente hubiera un cauce pues, regular o irregular, sino que ya nos estaríamos refiriendo pues, a grandes ríos. ¿Por qué? Bueno, pues
pues ahí nos vamos a encontrar con terrenos llanos. Y al fin y al cabo, pues en los terrenos llanos es más fácil cultivar y es más fácil construir. Todavía en la actualidad sucede eso. Luego también hay que considerar otra cosa, y es que los ríos se podían aprovechar para otras cosas, para llevar las materias primas de un lugar a otro, y sobre todo, teniendo en cuenta que los caminos eran muy rudimentarios, no existía la obra pública, tampoco los contratos amañados. Así que, claro, las vías fluviales se podían aprovechar para llevar y traer mercancías. De ahí que aparezcan esas primeras civilizaciones a orillas del río Nilo. El río Indo. El río Amarillo. En menor medida el río Azul. Y la región de Mesopotamia. No obstante, pues también había que considerar que en determinadas épocas del año el río iba a tener estiajes y iba a tener crecidas, con lo cual había que tenerlas previstas e incluso llevar a cabo la construcción de diques y canales para evitar, por un lado, los efectos destructivos de las crecidas y, por tanto, escapar en la medida posible de las inundaciones, y por otro lado, pues aprovechar los cursos de agua también pues para poder llevar a cabo prácticas de regadío. Bueno, dichas civilizaciones contaban constituían las primeras formas de Estado que se conocen en la historia. ¿Y en qué consistían? Bueno, pues se habla de que fueron los primeros estados porque existían gobernantes que ejercían el poder sobre una población de un territorio. Bueno, ¿y qué más era habitual? Pues la figura
del rey sacerdote, alguien que está próximo a la divinidad, alguien que dirige ceremonias religiosas. Porque al fin y al cabo ya se habían desarrollado formas de liderazgo y también pues estaban las prácticas religiosas que existían con anterioridad. Con lo cual pues venía a ser algo muy habitual que quien gobernase también tuviese un peso muy importante en la religión. Esto de todos modos no nos debería de extrañar y os voy a dar un ejemplo muy simple. Los emperadores romanos tenían, entre otros títulos, el de pontífice máximo, y esa era una figura religiosa, decía de determinadas ceremonias, así que por tanto pues venía a ser una magistratura en la cual pues se vinculaba la figura del gobernante a la figura del sacerdote. Luego con el paso del tiempo esto irá cambiando y claro, pues a la figura del gobernante también se le va a divinizar, va a tener en algunas sociedades un estatus divino. Y para ello, pues incluso podemos ir más adelante en el tiempo. ¿Qué gobernante tiene un papel, no digamos propio de una divinidad, pero viene a estar asociado con ella? No, el Papa no. No, los egipcios eran todo. Actualmente aquí podemos tomar de referencia al emperador de Japón. Claro, los emperadores de Japón no son tomados exactamente igual que en épocas pasadas, pero era alguien pues que era no considerado un dios, pero tenía rasgos pues en cierto modo digamos de divinidad. Y de hecho pues algunos de los emperadores japoneses se les rendía culto. ¿El rey de Marruecos? Eso es diferente porque aparte de ello el rey de Marruecos ni es sultán ni tampoco es califa. Además al monarca de Marruecos no se le rinde culto porque para los musulmanes no hay más Dios que Mahoma. Claro, si rindes culto al rey, entonces estás rindiendo el culto a dos personas. Y si solo tienes un Dios, ¿qué haces rindiendo culto al monarca? Estarías incurriendo en una herejía. Se entraría más en el grupo de los dictadores. Bueno, ya de todos modos, y para no desviarme mucho más, claro, el liderazgo pues se va a sentar en relación también a la religión y los cultos que tuvieran en esas primeras civilizaciones. Pero, al fin y al cabo, el liderazgo también se podía ejercer de otra manera, y era por la fuerza. Y es que, claro, los reyes no solamente podían administrar, también podían comandar a sus guerreros. Claro, pues los gobernantes tenían que demostrar su valía también en el campo de batalla. Y eso pues teniendo en cuenta que en muchas ocasiones pues estos gobernantes estaban peleados con otros, se disputaban territorios o querían hacerse con el control de otros lugares, porque claro, estas, digamos, primeras ciudades-estado pues van a dar origen a
los que van a ser los primeros imperios, porque van a ejercer primero el dominio sobre sus áreas próximas y luego van a acabar conquistando a otros pueblos. Así que ello dio pie a la aparición de ciudades-estado. ¿Y qué era eso? Bueno, pues el ejercicio del poder desde un núcleo urbano y sus alrededores. Esto os puede parecer algo extraño, pero pensad, por ejemplo, en la antigua Grecia. Estaban las famosas polis, Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, etcétera, etcétera. Además, estaban normalmente peleadas entre sí, a veces se aliaban unas con otras, otras veces se aliaban con extranjeros para poder, digamos, sobrevivir o establecer pues, una hegemonía sobre las demás. Y bueno, ahí tenéis de todos modos pues una de las primeras civilizaciones que surgieron en la historia, la Sumeria. Este era el lugar donde se emplazaban sus ciudades tales como Ur, Uruk, Kis, Labás, Eridu. Esta cultura pues se desarrolló a inicios y mediados del primer milenio antes de Cristo y se localizaba en el sur de Mesopotamia. Luego ya con posterioridad las ciudades del centro, las de Akkad, se acabaron impusiendo. Nuevamente, pues ya a inicios del segundo milenio, los sumerios volvieron a establecer su hegemonía, vino a ser el segundo periodo sumerio, pero a mediados de ese segundo milenio, los acadios volvieron a establecer su hegemonía sobre el centro y el sur de Mesopotamia. Fue el llamado primer imperio babilónico. ¿Qué pasó? Pues ya entrada la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo y en los primeros tiempos del primer milenio, pues los que vivían en el norte conquistaron a los del centro y dominaron a los del sur y además extendieron por Oriente Próximo. ¿Quiénes fueron? Los asirios, y los asirios fueron los que verdaderamente crearon el primer imperio de la historia, porque no solo había unas ciudades que eran el centro de poder, sino que además era un gobernante que establecía el gobierno, fundamentado sobre todo en el ejercicio del terror y de la violencia, sobre otros territorios. Pero de todos modos los sumerios, aunque fueron dominados sucesivamente por otros pueblos, ejercieron una gran influencia sobre otros. ¿Por qué? Bueno, pues tenía su forma de escritura, la cuneiforme. Otros pueblos de Mesopotamia la van a adoptar. Levantaban templos con forma de pirámide escalonada, los llamados figurats. Las otras civilizaciones mesopotámicas harán lo mismo. Levantaron palacios. Claro, los gobernantes acadios, babilónicos y asirios no van a ser menos. Realizaron esculturas, fabricaron objetos suntuarios, el resto lo mismo. Y así podríamos seguir, digamos, con tantos y tantos ejemplos. Bueno, y ya con esto pues lo vamos a dejar ya. ¿De acuerdo?